Muy buenas noches, hoy estamos en un podcast del tema el método científico. Pues para ello pues tenemos aquí a mis compañeros del grupo número 7, quienes son Keila, Ángel y Crisol, y su servidor Charles Cotojay. Pues el día de hoy tenemos este tema muy complejo, ¿verdad? Y a la vez pues muy enriquecedor, ya que pues el método pues abarca parte fundamental de lo que es una investigación. Entonces acompáñanos a este podcast que estará muy interesante. Iniciamos. Bueno, pues el método en sí, pues es una forma de organizar, ¿sí? Para alcanzar un determinado objetivo, ¿sí? O también podría ser pasos a seguir para cumplir ese objetivo, ¿verdad? Yo lo relaciono mucho con lo que es también programación, ¿verdad? Porque tiene parte de esto, ¿verdad? Que para llegar a alcanzar ese objetivo, pues necesitamos de aclarar funciones, métodos para llegar a ese objetivo y para que se ejecute de una forma amigable el programa. Entonces, el método pues en sí encierra varias áreas y es aplicable en áreas como las ciencias naturales, las matemáticas, porque es parte de las operaciones, ¿verdad? Entonces, para mí, eso es método, ¿sí? Una organización, ¿sí? Pasos a seguir. Es el camino para lograr llegar a un objetivo, es decir, es la forma en que vamos a llegar a ese lugar, ya sea es una pequeña guía para lograr llegar a las metas que nosotros nos hemos propuesto. Bueno, continuando con lo que decía Keila, para agregar un poquito, pues para mi opinión, cuando a mí me dicen de un método, pues lo asocio también como que fuera un medio, ¿verdad? Con el cual nosotros pues utilizamos diferentes técnicas o nuestras propias habilidades como seres humanos, ¿verdad? Porque antiguamente, recordemos que, por ejemplo, en la civilización de la antigua Grecia, ¿verdad? De que eran gente que de verdad indagaba y su único método pues era su capacidad pensante para poder solucionar sus problemas, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me dicen la palabra método, no únicamente pienso como en la teoría, sino que pienso como nuestro medio más importante para nosotros como seres humanos, pues es nuestro cerebro, nuestras ideas, que eso nos lleva hacia un progreso en nuestro desarrollo social, ¿verdad? Sí, definitivamente, Charles, en tu parte de método estamos bastante bien, Crisol y Keila, pero también como nosotros como estudiantes de la carrera de informática implantamos el método científico cuando hacemos procesos. Dice que los procesos o pasos o secuencias les suena algo a ustedes. Yo pienso o lo relaciono con la parte de la programación, ¿verdad? Y bien lo decía dentro del manual, decía que son procedimientos lógicos que se consideran a una realidad y que se pueden mantener de forma ordenada y sistemática. Entonces, también tendríamos que entrar desde ese punto a la definición del método. Apoyando lo que dice Charles, perdón, Ángel, esto es muy cierto porque en la programación nosotros nos dan una idea, nos dan un problema, nuestro cliente nos dice, miren, necesitamos que haga tal función, pero no nos dicen cómo. Entonces, tenemos que plantearnos primero bien el problema que tiene la persona, buscar posibles soluciones, poner en prueba esas posibles soluciones para ver ahí un resultado positivo. Y si no, pues modificar esas pequeñas hipótesis o conclusiones que llegamos a tener. De cierta manera, en el método científico existen formas,
pero existen por naturaleza, mencionaba mucho el manual, ¿verdad? Que corresponde a nosotros como investigadores velar por la aplicación de ese método científico, puesto que son acciones que están ya establecidas y que fortalecen de forma histórica e inherentemente cada uno de los procesos a realizar, ¿verdad? Sí, no, bueno, recordemos también que como mencionaba Keila, ¿verdad? Al momento de que nosotros en nuestra especialidad nos mencionan la realización de un programa y comenzamos, primero siempre nos da esa idea generadora, ¿verdad? Donde nosotros comenzamos como las posibles ideas para darle solución o realizar nuestro programa, ¿verdad? En este caso, tomamos en cuenta varias características. Apegándonos, por ejemplo, al método científico, menciona alguna de las características. O, por ejemplo, una de las características que debe de tener el método científico es que debe ser indivisible con su teoría. Es decir, que si yo voy a aplicar cierto método, debo hacerlo basado en qué, ¿verdad? No me lo puedo sacar de que Julanito me lo dijo y así, ¿verdad? Recordemos también de que no es de forma empírica que vienen todas las cosas, sino que debemos de tener una base con la cual nosotros la podamos relacionar, ¿verdad? Sí, de cierta manera, ¿verdad? Porque sí, en conclusión, pues otra de las características a mencionar es el medio para alcanzar el objetivo. Al menos nosotros en la programación sabemos que el objetivo es que el programa funcione. Pero si nosotros no sabemos nada de la programación, definitivamente no vamos a poder hacer que nuestro programa funcione. Por ende, tiene que ser indivisible la teoría, ¿verdad? Si tenemos como parte del método, que es parte de lo que estamos desarrollando en la teoría científica, pienso que para alcanzar el objetivo tenemos que tener fundamentos. Si nuestros fundamentos no están bien planteados, no vamos a poder desarrollar absolutamente nada del método científico. Sí, por supuesto, Ángel, sí, sin fundamentos pues no hay un objetivo, ¿verdad? Hay una parte que me encantó pues del libro que era pues, y lo voy a citar, dice así de la siguiente manera, dice, para alcanzar el conocimiento es necesario ir de lo abstracto a lo concreto. ¿Qué quiere decir esto? Pues de lo abstracto, ¿sí? Para mí lo abstracto pues consiste o existe en una sola idea, ¿verdad? O un pensamiento que solo existe en la mente, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces estos métodos, ¿verdad? Primero lo tenemos, tiene que existir esa idea, ¿sí? Para llegar a ese objetivo y ya luego pues hacerlo concreto, ¿sí? O sea, hacerlo realidad. Entonces me encantó bastante esta parte que dice que pues primero es abstracto y luego pues tenemos que hacerlo concreto, ¿sí? Hacerlo como realidad. Está. Basado también en esto, yo también quisiera citar una parte del libro en donde dice, todo problema no puede resolverse por sí mismo. Es necesario que el investigador ponga a prueba su habilidad, su capacidad y su experiencia. Porque una cosa es que nosotros tengamos un contenido aprendido, pero si nunca hemos visto cuál es su función al momento de realizarlo, no vamos a saber si de verdad lo vamos a poder funcionar solo por la teoría. Es decir, nosotros tenemos que poner a práctica esa teoría para ver si los resultados van a ser positivos o por lo contrario, este resultado no va a funcionar. Así es. Entonces, toda ciencia parte de lo particular, ¿verdad? Y posee su propio método. Pero sin el fundamento, no podemos decir que eso va a funcionar o se va a hacer realidad, perdón. El método científico. Sí, continúa, disculpame. Sí, gracias Ángel. Pues el método científico es una serie de pasos ordenados que me permite llevar adelante un estudio, ¿sí? Como lo mencionaba anteriormente, pues yo esto del método científico pues
yo lo comparo bastante con lo que es la programación, ¿verdad? Porque en la programación pues llevamos pasos ordenados, ¿verdad? Como un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo que me permite desarrollar un objetivo, ¿sí? Entonces esto también es el método científico, ¿verdad? Porque abarca varios pasos ordenados, ¿sí? Esto pues para determinar fenómenos que ocurren, ¿verdad? En este caso pues el tema que nosotros abarcamos pues son las netiquetas, pues hay que ir abarcando todos esos conceptos, esas indagaciones que tenemos acerca de las netiquetas, y para los usuarios pues que aún no conocen las netiquetas, pues para ellos pues podríamos decirle que son como fenómenos, ¿sí? Y eso, y para ello vamos a necesitar de un método científico para llegar a la conclusión de las netiquetas. Y, por ejemplo, hablando de lo que es la fase indagadora, por ejemplo, nosotros en ese momento es cuando nos nace la pregunta, ¿verdad? Es ahí donde está el problema de la investigación, ¿verdad? Cuando nosotros como investigadores comenzamos a interesarnos por el tema que vamos a estudiar. En este caso es importante realizarse las preguntas que nosotros nos llaman la atención. Por ejemplo, preguntarnos dónde vamos a hacer esa investigación, cuándo lo vamos a hacer, por qué lo haremos, cómo, para qué, buscar toda causa y ver tanto las causas como positivas como negativas, ¿verdad? Porque si vamos a hacer una investigación en la cual no vaya a haber como muchos aportes, así a simples rasgos decirlo, de decir que no nos va a aportar nada y tal vez estamos dejando por otro lado una investigación que sí puede venir a ayudar, ¿verdad? A todos. Entonces es ahí donde es muy importante esa fase que es el primer pasito de nosotros, es nuestra primera gateada en la investigación, ¿verdad? Y continuando con... Ya de ahí, esa sería la última fase que se trabaja en el método científico, y ya de ahí vendrían los procesos, que el primer proceso, y como dijo Crisol, es lo primerito que hacemos, que es la definición del problema. Es decir, antes de hacer nuestra investigación, de realizar nuestro método científico, antes queremos saber qué conocimiento queremos demostrar, cuál es el conocimiento que nosotros queremos investigar. Entonces definimos un problema en común y buscamos todos los conocimientos previos o de distintas fuentes para lograr concretar esta idea, para ver todo el conocimiento posible que nosotros podemos ejecutar en nuestra investigación. Correcto, Keila. De ahí entonces nos partimos a formular nuestra hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es la respuesta alternativa al problema que estamos planteando como tal. Y esa respuesta alternativa nos va a venir a brindar una solución lógica para poder brindar solución al problema. Nosotros actualmente tenemos el problema de las etiquetas, ¿verdad? Entonces, mis compañeros tal vez podrían nos ampliar qué son las etiquetas. Una etiqueta es el valor que nosotros vamos a tener en nuestras redes sociales, es decir, nuestro comportamiento digital, cómo nos vamos a comunicar con los diferentes internautas, de manera de que nosotros no los lleguemos a ofender. Por ejemplo, lleguemos a molestar su tiempo, les escribamos incorrectamente o en horarios que no corresponden. Entonces, todo eso va a afectar la forma en que se sienta la persona navegando. Y eso es lo que buscan las etiquetas, evitar que la persona se sienta incómoda al momento de navegar en redes sociales o en cualquier área de comunicación digital. Ampliando un poquito más este tema de las etiquetas, ¿verdad? Pues yo lo relaciono bastante también con el método científico, porque como estamos platicando, pues que el método científico pues son pasos ordenados, ¿verdad? Una serie de pasos para llegar a encontrar esos fenómenos que nosotros queremos investigar, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las etiquetas, ¿verdad? Que
que nosotros debemos de saber esos pasos, esos procedimientos que en algún momento nosotros nos puedan dañar al momento de navegar por internet, ¿verdad? Los medios de comunicación siempre tienen el uso de las etiquetas, para dar un ejemplo del uso de la tecnología, ¿verdad? Al momento de navegar por internet, ¿verdad? O al momento de utilizar una aplicación, siempre debemos tener esas normas morales, ¿verdad? Que se deben cumplir para mejorar esa convivencia entre los demás o con los usuarios, ¿sí? Entonces eso también pues es muy importante que los usuarios pues, siempre pues lo tengan, ¿verdad? Que son reglas morales o convivencias por medio de aplicaciones. Excelente, entonces ya tengo una buena referencia o una buena base para plantearme o reformularme parte de lo que son las hipótesis, el examen, la clasificación de los datos disponibles que tengo sobre las etiquetas, la recolección de datos que tendría que saber sobre etiquetas. A la larga tendríamos que enunciar una hipótesis. Entonces esta hipótesis, ¿será que se utilizan en la actualidad o en los medios de las redes sociales de forma adecuada dichas etiquetas? Pues por ejemplo, varias redes sociales, incluso Facebook, Instagram, Twitter, y no sé si han dado cuenta, pero por ejemplo hay ciertas palabras que pueden generar lo que es el odio, ¿verdad? Entonces Facebook inmediatamente elimina esos comentarios negativos y eso también viene a formar, ¿verdad?, parte de las etiquetas, porque como ellos son, dicha red social no va a permitir, ¿verdad?, que todos estemos así comportándonos y generando odio entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tiene que haber un respeto, ¿verdad? Como seres humanos siempre debemos de tener esa línea entre cómo voy a yo a tolerar a la otra persona, ¿verdad? Entonces esos ejemplos pues los tenemos hoy día a día. Ese es el ejemplo más claro que podemos darle a nosotros también, a nuestros estudiantes, de que hoy en día hasta para mandar un pequeño mensaje hay que tener tanto la tolerancia, el respeto, saber cómo dirigirnos y cómo manejarnos tanto en las redes sociales como en internet. Así es, de forma adecuada. Entonces, nuestra hipótesis es la parte del problema de la utilización de las etiquetas. Entonces, de ahí parte la hipótesis para poder generar conclusiones. Entonces, ¿cómo aplicamos esas conclusiones sobre las etiquetas? Sí, cuando hablamos de hipótesis, pues podríamos decir que es algo que podría ser realidad o no, ¿verdad? O no podría ser posible ese fenómeno, ¿verdad? Entonces para ello, pues nosotros debemos sacar conclusiones, ¿verdad? Debemos de encontrar esa solución al problema, ¿verdad? También pues para encontrar esa conclusión, pues también debemos de ser muy observadores en el proceso del conocimiento que utilizamos para generar ese tipo de problemas, ¿verdad? Sí, como bien lo mencionaban, pues los problemas pues siempre les vamos a tener que encontrar esa solución, ¿verdad? Sí, entonces vemos la parte de la abstracción y esta consiste en tomar lo esencial del objeto o del fenómeno a estudiar, puesto que es la realidad. Hoy por hoy podemos decir que si nosotros planteáramos en estos momentos una hipótesis, diríamos lo siguiente: el ser humano necesita de valores morales y valores sociales para poder convivir en la sociedad, pero en el mundo de la internet, entonces, ¿será que necesitamos esos valores y cómo los trasladamos? Pues ahí sería nuestro problema, el uso de las etiquetas de forma adecuada. Y de ahí pues podríamos partir para poder hacer un buen método científico. Ya de ahí vendría lo que es la deducción, es decir,
¿A qué conclusión, después de sacar todas nuestras conclusiones, deducimos cuál es la conclusión más correcta, más acertada? Ya vimos entonces que concluimos que sí es necesario tener unas etiquetas. ¿Para qué? Para, como bien dijo Crisol, evitar el odio entre tantas personas, hacer que un pequeño comentario no vaya a afectar a la salud mental de otra persona, porque puede provocar eso, de que afecte la salud mental de otra persona un comentario tan inocente. Entonces, llegamos a la conclusión que sí es necesario implementar las etiquetas en el uso de nuestras redes sociales. Por lo tanto, vamos a deducir que la mayor parte de redes sociales ha tomado una decisión contra eso. Deducimos también que muchas personas hoy en día conocen los problemas que puede traer este mal uso de las etiquetas. Sí, claro, ya con esto pues ya tendríamos nosotros la hipótesis, es nuestra respuesta en nuestra investigación. A base de eso, como lo mencionaba Keila, nosotros vamos a orientar todo nuestro proceso de investigación hacia esa línea, ¿verdad? Para corroborar o comprobar nuestra propuesta ideal, ¿verdad? Que era lo que mencionaba Ángel, que si es necesario la implementación de las etiquetas, podríamos decir si es necesario que se aplique desde qué edad, o sea, podría ser qué edad vamos a comenzar a fomentar estas etiquetas, ¿verdad? Entonces, eso es el propósito de la hipótesis, comenzar a orientarnos hacia qué será toda nuestra información. A través de eso vamos a deducir, vamos a inducir, pero por eso debemos siempre de ser claros al momento de proponer nuestras hipótesis. Sí, entonces, claro. Como decía el método, ¿verdad? Perdón, Charles. Sí. El método es el camino. Al menos nosotros en informática tenemos un protocolo o una URL por donde se va a ir la información, y en nuestro caso pues tendríamos que aplicarlo de forma correcta, ese método. El método científico es todo aquello que conlleva un orden, ¿sí? Un paso, una secuencia de todo el proceso a seguir del uso o del buen uso de las etiquetas. Charles, ibas a decir algo, pero Sí, no. sí, y hablando de eso, es como un algoritmo, ¿verdad? Que todo tiene un orden, ¿verdad? Todo va a llevar un orden y pues ante todo, pues eso pues siempre nosotros debemos ser muy observadores en ese sentido, ¿verdad? Para poder plantear muy bien esa hipótesis, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo como dice Ángel, pues todo tiene un orden, ¿verdad? Y no podemos saltarnos ese orden, sino debemos de iniciar desde las fases del método, ¿verdad? Hasta llegar a la hipótesis. Yo creo que con esto pues hemos dado a conocer todo ese procedimiento que lleva el método científico, ¿verdad? Y es muy importante al momento de realizar una investigación, ¿verdad? Como lo que es las etiquetas, ¿verdad? Que debemos de llevar ese orden para que todo pues salga bien, ¿verdad? Y que al final pues el usuario pues obtenga esa información de una forma correcta, ¿verdad? Entonces yo no sé si alguien más pues quisiera agregar algún detallito más antes de concluir este podcast. Sí, sería la definición del método científico. Son procedimientos planteados que siguen una investigación para descubrir las formas de la existencia o de los procesos que pertenecen como tal, ya sea de forma natural o en el universo de distintas maneras, siempre aplicándolo al contexto de lo que se está investigando. En nuestro caso, pues, las etiquetas. Muy bien, entonces yo creo que sería el final de este podcast. Pues
Nos encantó pues estar aquí con ustedes, ¿verdad? Hablando de este tema tan maravilloso, ¿verdad? Podríamos decir, porque o de suma importancia para al momento de hacer una investigación, ¿verdad? Porque sin el método científico pues no vamos a lograr alcanzar eso que nosotros queremos investigar, ¿verdad? Entonces sí es muy importante y damos a conocer pues a todos, a los que nos escuchan, pues que el método científico pues es parte fundamental al momento de realizar esa investigación. Y pues gracias a los compañeros aquí por pues expresar esas ideas acerca del tema, ¿verdad? La verdad es que estuvo muy bueno esta reunión o este podcast hablando de este tema, ¿verdad? Sí, gracias Charles por ser el moderador, gracias Crisol porque siempre están ahí participando, y Keila, es necesario que siempre como grupo estemos activos y que de esa manera pues vayamos avanzando dentro del método científico como tal, puesto que observamos, así lo dice el procedimiento del método científico, observamos, estamos analizando, sacamos una síntesis y abstrajimos algo de ese método como tal, ¿verdad? Entonces sigamos adelante y echémosle ganas, ¿no? Gracias por este tiempo que nos están brindando. Bueno, gracias compañeros y pues nos vemos en un próximo podcast. Estén ahí atentos al siguiente podcast, ¿verdad? Y eso sería todo. Gracias chicos. En una próxima. Gracias Charles, compañeros.